Ahí está. Buenísimo. Bien, Ahí ahora está sí. ya, Sí, Pedrito. sí, perfecto, perfecto. Bien. Para el que no estuvo en la clase anterior y no la pudo ver grabada, capaz, y se está incorporando ahora, sobre el final de la segunda clase, charlamos un poco sobre el tema de lo recreativo y lo competitivo, y lo difícil que es mezclar ambas cosas desde mi punto de vista, y como les dije desde la primera clase, sin la verdad absoluta, desde mi punto de vista es muy difícil, prácticamente imposible, y tiene que estar bien clara la idiosincrasia en la que uno va a trabajar, ¿no? Y el contexto en el que uno va a trabajar, si va a ser más competitivo, más recreativo, bueno, lo que sea. Y si no, uno lo tiene que definir como técnico. Y después vimos sobre las acciones técnicas, que habíamos dicho que estas eran las 5 ofensivas y las 3 defensivas, con cuál empezar a especializar. Acuérdense que yo les dije que la materia de primer año, la de fútbol infantil, es la edad donde se aprende, y en esta el futbolista se va a empezar a especializar. Todavía, digamos, el futbolista juvenil muchas veces hace dos deportes porque no se decide, y esta es la edad donde justamente, estas son las edades donde empieza a especializarse y empieza a definirse por un deporte hasta alcanzar el profesionalismo, ¿no? Era una pregunta un poco trampa, que fue variando la respuesta hasta que terminamos dando con lo que yo quería ir, que es, se empieza a especializar por el juego. Eh, ¿Se puede especializar el control, el pase, el cabezazo, el remate, la conducción? Sí. Pero la mejor forma de especializar es el juego porque es donde abarcamos los 5 conceptos técnicos y los 3 conceptos defensivos. Eh, bueno, entonces, ahí en esa, esto lo habíamos llegado a ver un poquito para arriba, es donde vamos a empezar hoy. En esa especialización eh, sobre, sobre el fútbol, sobre el juego, es donde aparece nuestro la importancia de nuestro rol como entrenadores. Históricamente, la enseñanza de forma tradicional era a través del mando directo. ¿Qué es el mando directo? Acá está un poco explicado. Es un mando autoritario donde al alumno, jugador, ya se le da la solución. No se fomenta la reflexión porque no hay posibilidad de interpretar por parte del jugador. Entonces, como no hay posibilidad de interpretar, no se realiza una reflexión y el aprendizaje es poco significativo. Hoy en día se sigue usando para tareas coordinativas, tareas de fuerza, físicas en general, ¿no? Para lo físico en general no hay interpretaciones. Hace esto, esto y esto y se acabó. Ya está. En el último tiempo aparecieron otros métodos de enseñanza que fomentan la participación del alumno uno y que implica cognitivamente al alumno otro. Eh, la enseñanza recíproca es un método donde no está tan marcada la figura de quien lidera la clase o lidera el entrenamiento. Entonces, medio que es de enseñanza recíproca, se va dando un poco entre todos. Y que implique cognitivamente al alumno, tenemos el descubrimiento guiado, donde sí hay una figura clara que es la que dicta el entrenamiento, dicta la clase, dicta el contenido, pero el contenido está planteado de forma distinta que la manera tradicional. Y básicamente se fomenta que el jugador sea el que resuelva el problema, no se le da la solución del problema y se espera que el alumno aplique o el jugador aplique su creatividad para resolver el problema. Y acá está un poco explicado. Se lo guía al jugador, se lo guía, pero no se le da la solución. Fomenta un proceso reflexivo, porque uno está fomentando que el jugador interprete la situación y por ende eh, luego va a reflexionar sobre eso. Y el aprendizaje más significativo. Y lo tenemos que utilizar para tareas técnico-tácticas. Y acá yo había explicado un poquito la diferencia con palabras concretas. Si yo a un jugador le digo en una determinada situación que remate al segundo palo, remata al segundo palo, yo no le estoy dando la posibilidad de que interprete. No le estoy dando la posibilidad de que reflexione. Le estoy dando la solución y listo, se terminó. Ahora, si yo lo que le digo es, cuando vayas a rematar, fíjate dónde está el espacio libre, yo no le estoy dando la solución. Yo pues estoy fomentando, lo estoy incitando a que el jugador tenga que descubrir, lo estoy guiando a que el jugador tenga que descubrir cuál es el espacio libre. Entonces,
Después, cuando vaya al proceso reflexivo, va a decir, o al proceso de reflexión, el jugador va a pensar, a ver, yo me fijé dónde estaba el espacio libre, decidí patear ahí y fue gol porque el arquero estaba ubicado en el otro sector. Entonces, cada vez que yo tenga una situación de finalización, una situación de remate, si veo y visualizo dónde está el arquero posicionado y visualizo dónde está el espacio libre del arco y remato, pateo a ese lugar del arco, es más probable que sea gol, ¿no? Y ese es un aprendizaje más significativo. Entonces, este descubrimiento guiado nosotros lo vamos a tener que trabajar en diferentes grupos etarios. Eh, no quiero extenderme mucho en estos grupos etarios, más de esta clase, lo que nos va a abarcar esta clase, a lo sumo un poquitito de la siguiente, pero no mucho más, porque de esto hay mucho contenido en internet, en libros, en videos, en revistas, en cualquier cantidad de lugares. Pero creo que vale la pena que lo trabajemos una clase, aunque sea, el ver qué características tienen cada una de estas edades y qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de eh, llevar a cabo un entrenamiento y esta forma de enseñanza de descubrimiento guiado. Yo lo dividí según la división que tiene el fútbol juvenil en Argentina, que creo que es, digamos, está bastante bien dividido, es bastante claro y bastante marcadas las diferencias etarias. Eh, Hay algunos otros países del mundo que lo dividen de forma distinta. No está bien ni mal, es distinto, pero las características para cada grupo son más o menos las mismas. Obviamente lo que nosotros vayamos a ver de estas características dentro del grupo de 14 a 16 va mutando y va variando. No es lo mismo a los 14 que a los 16. Yo puse límites para que más o menos se entienda que estas características aplican para chicos de esta edad. Pero no es lo mismo un chico de 14 que un chico de 16. El chico de 16 está más cercano al de 17 que al de 14. Eh, y la división la llamé juveniles menores, juveniles mayores y profesionales, que es la división un poco que, como le decía, que tiene el fútbol argentino en su estructura juvenil. Entonces, en esta primera etapa que es de juveniles menores, que en Argentina sería novena, octava y séptima división, algo importante para aclarar, antes de arrancar con las características, es que en Argentina, que esto sí es distinto, seguro, en otras partes del mundo, las categorías son por año calendario. Es decir, los 2008 juegan con los 2008, los 2009 juegan con los 2009, los 2010 juegan con los 2010. ¿Por qué está hecho de esta manera? Porque si bien, a diferencia del fútbol infantil, donde un año de diferencia es mucha diferencia de edad, acá ya no es tanto, igualmente todavía hay diferencias. Todavía hay diferencia entre un chico de 14 y uno de 15. Y uno cuando lo ve dice, y sí, hay una diferencia física, hay una diferencia técnica, hay una diferencia mental. Entonces, es importante que si uno lo puede trabajar según el año calendario, lo trabaje según el año calendario. Y acá voy a hacer otra aclaración, yéndome un poco por las ramas, para después volver a esta parte de teoría, digamos, que es que ojalá, que ustedes cuando salgan del curso tengan la posibilidad de dirigir en un nivel importante, en un buen nivel, que sea bastante organizado. Normalmente, como en todo trabajo, en cualquier ámbito de la vida, cuando uno sale de los estudios, eh, los primeros trabajos son un poco alejados de lo que uno estudió. ¿Por qué? Porque el contexto no favorece a eso que uno estudió. Entonces, es muy probable que ustedes cuando salgan se encuentren y que el que ya está trabajando capaz puede evidenciarlo y ser testigo. Es muy probable que uno se encuentre con características, contextos y ambientes que uno diga, che, pará, pero esto no es lo que yo estudié. Esto está muy alejado de lo que yo estudié. Me habían dicho que yo iba a poder trabajar en una cancha de once y resulta que tengo 40 metros por 20 metros en un espacio verde, sin arcos ni siquiera, y donde
7:30 me quedo sin luz. 7:30 de la tarde me quedo sin luz. Esas cosas pasan, pero bueno, uno tiene que intentar en esas primeras experiencias ser lo más profesional posible, independientemente del contexto y las características en las que uno se encuentre. Y uno tiene que intentar llevar esto que estudió y la teoría lo más cercano posible a la práctica, dentro de los recursos que uno tenga y uno pueda. Y no porque esta primera experiencia se aleje de lo que yo estudié, dejar de ser profesional o dejar de intentar hacer el mejor trabajo posible. Muy posiblemente, de nuevo, como pasa en todos los ámbitos de la vida, a medida que uno avanza y crece y suma experiencias, son en contextos más organizados, un poco o de mayor presupuesto, y, y uno sí puede trabajar mucho más acorde a lo que estudió y a lo que se preparó. Es lo más normal y es lo más normal que sucede. Pero bueno, es una aclaración que me parecía importante hacer antes de arrancar, porque ahora vamos a empezar a ver toda una serie de características de edades, que uno después cuando va al trabajo dice, che, pero pará, me dijeron que con los chicos de 14 a 16 intente seguir usando, como dice el primer punto, el juego como herramienta principal y resulta que no tengo ni siquiera arcos. ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, habrá que arreglarse y habrá que realizar el mejor trabajo posible. En Argentina tiene mucho que ver con la desorganización que tiene nuestro país y la desorganización que tiene nuestro fútbol. Y con que el rol del entrenador yo creo que es un rol que está, sobre todo en edades juveniles e infantiles, eh, bastante infravalorado. Y es como, bueno, déjalo que se arregle con lo que pueda, déjalo que se arregle con lo que tenga. Algo va a hacer. Y no, uno tiene que hacer respetar su trabajo y hacer respetar su formación. No por eso se va a ir a pelear con cualquiera, no por eso va a generar conflictos innecesarios, pero dentro de las características, dentro del contexto y dentro de los recursos que uno tenga, como les dije, intentar hacer el mejor trabajo posible y demostrar que uno no tiene por qué ser infravalorado y que uno no tiene por qué conformarse con lo que a uno le den y nada más. Así que bueno, nada, era una aclaración que me valía me parecía que valía la pena hacer. Bien, metiéndonos a esto, y ya saben, muchachos, si tienen dudas, preguntas o quieren comentar algo, me interrumpen, abren el micrófono y hablan, ¿eh? Hasta acá, perdón, no paré de hablar. Hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo para Estamos bien, preguntar? profe. Estamos bien, ¿Estamos bien? profe. Sí, sí. Bárbaro, sigo entonces. Cualquier cosa, abre el micrófono. En esta primera edad, de los 14 a los 16, que como les dije, novena, octava y séptima en Argentina, tenemos que seguir usando el juego como herramienta principal para especializar al chico. Es decir, que tenemos que generar la mayor cantidad de situaciones jugadas posibles, lo cual no significa que no podamos, por ejemplo, hacer un circuito de pase. No, podemos hacer un circuito de pase. Podemos hacer un ejercicio específico de remate. Pero siempre que podamos y siempre que tengamos la disponibilidad, desde mi punto de vista y sin la verdad absoluta, lo ideal sería seguir usando el juego como herramienta principal, porque el chico sigue descubriendo y sigue interpretando y aprendiendo a reflexionar y aprendiendo a automatizar, en el buen sentido, cosas y situaciones y momentos a través del juego. Esto es fundamental y esto sí ya está muy alejado del fútbol infantil y está muy cerca del fútbol profesional. Y es probable que me escuchen hablar bastante de esto a lo largo de la cursada. Tenemos que guiar el descubrimiento de la lógica interna del juego. ¿Qué significa esto? Todo juego, el fútbol, hoy es un deporte mega profesional donde se mueve mucha plata, pero en su esencia es un juego. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? En su esencia, el fútbol, si bien es un deporte reglamentado y todo, es un juego. Todo juego tiene una lógica interna. ¿Qué significa una lógica interna? Significa una serie de premisas que van a hacer que estemos más cerca de ganarlo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a algún ejemplo muy sencillo. Si yo juego a las escondidas y me escondo en una columna finita y que se ve de cualquier lugar, y es probable que me descubran. Ahora, siguiendo la lógica interna que tiene el juego, si yo juego a las escondidas y me escondo en un lugar, en una columna más ancha, de que desde un lugar no se puede ver, donde estoy cerca de ir a donde tengo que picar, como le dicen, que llegar, bueno, es probable que ganen el juego. En el fútbol pasa lo mismo. Si un jugador agarra, y por darles un ejemplo muy sencillo, un jugador de campo agarra y quiere gambetear a los 10 rivales y gambetear al arquero y meter el gol, es mucho menos probable que consiga el objetivo
que si se asocia con sus compañeros, junta un par de pases y llega al arco, ¿no? Entonces, estas son edades donde los chicos, que en los infantiles pasa muy poquito, prácticamente nulo, empiezan a entender fundamentalmente por qué y para qué hacen las cosas y dejan de hacerlas simplemente por inercia. Porque en el fútbol infantil lo que pasa es que lo hacen mucho por inercia. Entonces nosotros tenemos que guiar ese descubrimiento, como hablábamos antes, de la lógica interna y que descubran cuál es la lógica interna que tiene el juego y por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué si me posiciono entre líneas y gano la espalda de los volantes para atacar de frente a los defensores, voy a tener más ventaja que si juego por delante de los volantes rivales, siendo un delantero, por ejemplo, ¿no? Entonces es nuestra función guiar ese descubrimiento. Eh, Se comienza a dar el uso del registro de espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? El espacio-tiempo es la relación que tiene el jugador en cuanto a su ubicación con su entorno dentro de la cancha. Entonces, es ver qué hay a mi alrededor, cuántos rivales hay, cuántos compañeros hay, qué tan lejos estoy del arco rival, qué tan cerca estoy, qué tan lejos estoy del arco propio, qué tan cerca estoy, y en base al espacio, cuánto tiempo voy a tener. Obviamente, a mayor espacio, mayor tiempo. A menor espacio, menor tiempo. A esta edad, en esta edad que es la primera edad de juveniles, es cuando empiezan a usar este registro de espacio-tiempo y empiezan a intencionalmente decir, che, tengo menos espacio, tengo que jugar un toque. Tengo más espacio, puedo controlar y girar. Tengo un rival cerca, capaz tengo que tocar de una. Tengo un rival lejos, bueno, capaz puedo controlar, tengo un solo rival enfrente, puedo tirar una pared con un compañero. Tengo dos rivales enfrente, capaz tengo que apoyar para atrás y dar la vuelta. Es una característica que se da en estas edades. Tenemos que seguir intentando que tenga mucho contacto con la pelota. Si bien ya no es lo mismo que el fútbol infantil, donde es prácticamente necesario, son edades donde cuanto más tiempo tengan de contacto con la pelota, más vamos a pulirlos técnicamente. Y cuanto menos tiempo de contacto tengan con la pelota, menos se van a pulir. Desde lo específico y desde lo general. Desde un ejercicio jugado y desde una ruta de pases. Si vamos a hacer una ruta de pases, un circuito de pases, que no pase mucho tiempo sin tocar la pelota, como puede ser un profesional. Que rápidamente entre en contacto porque estas son edades donde tenemos que generar que el chico tenga mucho contacto con la pelota. Y es una edad donde empiezan a poner en práctica conceptos técnico-tácticos de manera consciente. ¿Qué significa? Esto de desmarcarse, de desdoblar, de ganar espalda, de una cobertura, todos los conceptos que ya los vamos a ver tácticos, nosotros vimos hasta ahora los conceptos técnicos, en la segunda parte del año vamos a ver cuáles son los conceptos tácticos que tienen que ver con no tener la pelota, ya sea de manera ofensiva o de manera defensiva. En esta edad el chico ya lo empieza a hacer de manera consciente. En el fútbol infantil pasa mucho que capaz un chico se desmarca, pero por pura intuición del juego. Acá el chico entiende que si se aleja del rival va a recibir con más tiempo y espacio y lo hace intencionalmente. Bien, como les dije, a los 14 años se da esto mucho menos, a los 16 se da mucho más. Yo puse los límites simplemente para que englobarlos dentro del mismo grupo, pero de nuevo, el de 16 va a estar mucho más cerca de las características que vamos a ver a continuación que de las características que vimos ahora. ¿Bien? Si alguno quiere hablar, abre el micrófono, ¿no? De los 17 a los 19, que es juveniles mayores, es decir, sexta, quinta y cuarta en nuestro fútbol argentino, nada, ya hay una semejanza absoluta con el profesionalismo en cuanto a características. Un chico de sexta prácticamente es un profesional, está bien, sexta, como de nuevo, eh, es lo más lejano dentro de este grupo etario al profesionalismo, pero hemos visto chicos de quinta división que debutan profesionalmente, hemos visto chicos de cuarta ni hablar, que debutan profesionalmente. Y la verdad que no sé si alguno en edad de sexta haya debutado, habría que buscarlo, no me sorprendería tampoco. Hoy los chicos debutan cada vez más eh, a las edades más tempranas, entonces la Profe, semejanza es cuasi profe, absoluta, prácticamente. Sí, profe, Cesta, ¿ahí qué año es? ¿Cuántos años tienen? 15, 16, 15, y porque, se No, sacó un agüero. 15, claro. 15, porque acá en Uruguay, 15 acá en años. Uruguay está, acá en Uruguay está séptima, sexta, ahora le cambiaron, séptima es 14 y sexta es 15.
Bueno, 16, entonces bueno, es por un año, pero Acá en está Uruguay, bien, en sí, Argentina, por lo puede menos. ser que le haya errado por un año. Igual no es relevante eh, Sí, 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 la con 15 categoría años con puede respecto a debutar la edad, igual. sino la generalidad de las edades. El Kun Y- Agüero debutó a los 15 años, Maradona, claro, sí, sí, por eso. Aymar, Saviola, no Hay me acuerdo, hay muchos. un montón, hay Sí, muchos, sí. sí. Y como le decía, entre 16 y 17 capaz no hay tanta diferencia, simplemente yo tenía que poner límites y era para que se entienda. Bueno, ya Bueno, son edades donde podemos realizar tareas eh, específicas de forma mucho más constante, es decir, dentro de nuestra planificación semanal, que más adelante vamos a ver bien la planificación semanal y demás, eh, ya podemos meterle mucho más cosas específicas y no usar tanto el juego, porque acá son edades donde ya el detalle te hace la diferencia y lo específico te hace la diferencia, entonces ya no es lo mismo, ¿viste? La forma en la que un jugador remata, acá es el momento más puntual para pulir técnicamente al jugador y que cometa la menor cantidad de déficits posible a la hora del partido. Esta es interesante. Se pueden empezar a aplicar correcciones de mando directo y retrocediendo para atrás. Con los más chicos evitábamos el mando directo porque queríamos guiar el descubrimiento. Queríamos que el chico interprete en la primera etapa juvenil, reflexione y aprenda un poco por su cuenta en el buen sentido. Acá también vamos a usar el descubrimiento guiado y con los adultos también se usa el descubrimiento guiado. Pero se puede corregir de mando directo. En el sentido de que ya no hace falta la corrección de descubrimiento guiado, ya son bastante grandes, ya han pasado por un proceso de interpretación y de reflexión. Y si tengo que darle una corrección bien concreta porque necesito algo bien conciso, no me hace falta que el futbolista de esa edad reflexione y piense, no, no, ya sabe y sabe dónde se equivocó. Entonces yo lo tengo que corregir y marcarle la corrección de forma directa. No siempre. pregunta, Sí, Luis. esa corrección que se hace, ¿es también de chico a chico, jugador a jugador dentro del campo de juego? ¿O solamente desde técnico o jugador? ¿Se No, entiende la pregunta? sí, sí, se entiende perfectamente y va a ser de técnico jugador. Vos Ajá, porque pensá también que vos vas descubriendo algunos patrones en lo que es el manejo del grupo dentro del campo de juego. A mí me pasa que yo le digo, por ejemplo, hay uno que juega de dos, digo, vos tenés que cagar a pedo cuando se te van porque quedás todo solo y él se inhibe. Y hay otro que vos se lo decís y enseguida toma la lanza y no tiene ningún tipo de problema. ¿Mm? Por eso sí, hago esta pregunta, eso te que iba es a el decir. descubrir también un líder dentro del campo de juego, ¿no? Eso te iba a decir, pará. Yo te Mm, estoy hablando de la relación, en este caso, técnico-jugador. Lo que te estoy técnico-jugador, diciendo, listo. técnico-jugador. Mm, Pero dentro del campo de juego, como pasa en todos los grupos en la vida y en los profesionales también, hay jugadores que tiene que ver con el rol que cumplen en el grupo, que puede estar asociado a un liderazgo natural o a la comprensión que tienen del juego. Hay jugadores que están aceptados, digamos, dentro del grupo que comprenden mejor el juego que los otros. Y hay jugadores que están aceptados porque son los líderes y son los capitanes. Esos que son uno, dos por plantel, tres, son los que digamos, pueden llegar a hacer una corrección de mando directo y que está permitido y avalado por los demás compañeros. Después, si es entre pares, la corrección de mando directo generalmente termina en problema. Es la típica de, che, pasámela, que es una corrección de mando directo. Y la respuesta del compañero, ujú. no, ¿qué te la voy a pasar? Porque, digamos, La son pelea pares. interna, sí, En está. cambio, cuando hay uno o dos que es el capitán o quien mejor entiende el juego aceptado por el grupo, che, pasásela tal, porque, bueno, listo. Se dan, las dos tipos de correcciones se dan dentro del grupo. Yo acá estoy hablando de técnico-entrenador y la diferencia sobre todo con la primera etapa juvenil, donde una corrección de mando directo capaz es un poco limitante para el jugador. No mal, pero lo limitás. Acá ya no Ujú, hay está nada que bien. limitar porque ya pasó por un proceso de descubrimiento. Bueno. Y acá, como venimos hablando, hay un perfeccionamiento del registro espacio-tiempo. Acá la diferencia, ¿no? Lo usan, empiezan a comprender. Acá no tiene ni que pensar. No tiene que pensar si teniendo un rival cerca tiene que jugar a uno o dos toques. No, tenés un rival cerca, juega un toque. Estás de espalda al arco, apoyá.
no, está de espalda al arco, pero no tenés rivales cerca, controlá y girá. Ya tiene que ser sin errores, tiene que ser perfeccionamiento, tiene que ser pulir el hecho de saber dónde estoy parado en el campo de juego, qué tengo a mi alrededor y cuánto tiempo voy a tener en función a eso. Pueden pasar tiempo sin contacto con la pelota. Si tengo que hacer una tarea donde, por ejemplo, una tontería, ¿no? Va, no tontería, algo muy cotidiano. Quiero hacer una tarea muy puntual y el número de jugadores totales no me da y necesito dejar un par afuera porque que se queden haciendo una parte física y que después los cambio con lo que están trabajando. No hay problema, se puede hacer. En esta etapa, si lo podemos evitar, estaría bueno evitarlo. No digo que estén trabajando todos en la misma tarea, pero sí todos simultáneamente con pelota. Capaz haciendo cosas distintas, pero todos simultáneamente con pelota. Acá, ya si los tengo que dejar sin pelota y mandarlos a hacer algo físico, que vayan a hacer algo físico. No hay ningún problema. Ya son grandes. Y perfeccionar los conceptos técnico-tácticos. Saber bien, digamos, en esta etapa, es realizarlo de forma consciente. Me desmarco, me desdoblo, realizo una cobertura, no sé, me desmarco en apoyo. Si se equivocan aplicando el concepto y, por ejemplo, tenían que ir a apoyo y fueron tirar una diagonal, bueno, por lo menos estuvo la intención de desmarcarse. Ese chico hay que guiarlo para que sepa que era un apoyo y no que era una ruptura, darle profundidad, que la jugada pedía un apoyo y no pedía profundidad. Pero por lo menos entendió que había que desmarcarse. Acá, en esta edad, tiene que, a ver, estamos al lado, digamos, de los profesionales. Entonces, tiene que saber y tiene que saber entender si era apoyo o si era profundidad. No puede equivocarse en eso. Si la jugada pedía que se desmarque para apoyarse, el desmarque tiene que ser apoyo. Y hay que corregirlo y es desmarque de apoyo, no es desmarque de ruptura, no es profundidad. ¿Bien? Y acá me quedó medio escueto, pero es que eh, a los 20 años en adelante, 19, 20 años en adelante, que ya son profesionales, el nivel de comprensión absoluta perdón, el nivel de comprensión sobre el juego es absoluta. Antes de que abran el micrófono. No significa que después hagan las cosas de forma correcta, porque si no, no habría errores. Significa que eh, el profesional tiene que, de nuevo, desde la teoría, comprender que no significa eh, realizar bien todo lo relacionado al juego. El tiempo y el espacio, el concepto táctico, puede jugar sin pelota, el famoso jugar sin pelota, estar tiempo sin pelota. Ahí te dejo, Sebastián, ¿eh? Tiene que ya tener un nivel de comprensión absoluta. Si pasó por un proceso formativo acorde y con buenos técnicos, tiene que comprender el juego de forma absoluta. Después, obviamente, se puede equivocar, pero no hay mucho más que sobre lo cual trabajar en cuanto a la enseñanza. Que es lo que hablábamos la clase pasada, creo que lo hablábamos, que si alguno no lo escuchó, es lo que dice un poco el Tigre Gareca, yo no estoy descubriendo nada, lo dice el Tigre Gareca en la entrevista de ESPN. Yo no puedo perder tiempo en explicarle a un profesional cuestiones técnicas o cuestiones tácticas básicas. Yo mi tiempo lo tengo que invertir en elaborar una estrategia, en detectar por qué el rival nos está superando, en detectar cómo superar al rival, cuestiones mucho más táctico-estratégicas. Pero no puedo tener que perder tiempo individualmente con un jugador porque trae un déficit de formación. La formación tiene que ser acorde como para que el técnico de fútbol profesional se centre pura y exclusivamente en las cuestiones relacionadas a lo táctico y estratégico y en cómo superar al rival de turno. Sí, Sebastián, ¿le querías decir algo? Levantaste la mano. Sí, profe. Bueno, por último que comentó usted referido a su comentario de Gareca, bueno, se puede entrar en un debate de eso porque tampoco lo veo como algo absoluto y siento un poco con Gareca, más allá de que yo no soy nadie y él es Gareca, ¿no? Pero volviendo a los tres párrafos que usted puso, separándolo por edades, la última edad, que es la que usted remarcó,
creo que más allá de que llega con 20 años a profesional, llega porque es entendido y sabido de todo. Y uno también tiene que ser parte del equipo. Y se puede remarcar algo, no está mal remarcarle algo más allá de que uno diga, si sabés que tenés que pivotear o ir al espacio. Acompañar al equipo creo que también está bueno. Y bueno, en las primeras edades, yo dirigí en algunos clubes chicos acá de C y siempre cuando arranqué me enseñó un profe, me dice, hablar y comentarle a los dirigentes qué es lo que quieren hacer. Y yo en un tiempo comenté con otro profe y empezamos a formar un equipo sin buscar triunfos, más allá de que no los tuvimos porque no había un equipo. Formamos un equipo y tratamos de salir de ese paso. Así que esa es la manera, creo yo, pensaría yo de mi manera. ¿Qué es lo que quieren? Y quizás, si no hay un equipo, formar un equipo para ir diagramándolo y puliéndolo para que se consigan los objetivos que quiere el club, ¿no? Sí, no, Sebastián, a ver, capaz hay una cuestión de cómo yo me expreso, ya me pasó en las otras dos clases, no llevemos las cosas a los extremos. Yo doy un contenido, pero no las llevemos a los extremos. Obvio que al profe, vamos con lo de Gareca, lo último. Gareca lo dice en que no puede enseñar a un jugador a controlar con borde interno. Obviamente que si tiene que hacer una corrección, la va a hacer. Él lo que dice es, no puedo perder tiempo en explicarle algo básico a un jugador profesional. Eso es lo que él dice. Yo lo resumí un poquitito porque si no pongo la entrevista directamente y perdemos la clase No, mirando la entrevista. igual, Yo- igual yo creo que disculpe, profe, yo creo que lo dice porque está enojado por la situación que vive. No creo que lo diga porque no lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer. Yo creo que no, es que la situación en la que se encuentra en este momento, que prácticamente Chile afuera del Mundial, lo ve en una situación que lo desbordó y sin querer lo dijo. sí, puede Eso ser. fue en Perú, ¿eh? En Perú, Eso ¿no te iba a fue decir. eso? Eso te iba a Eso fue decir. la selección de Perú y pues le habían dicho de la prensa, ¿por qué no Está bien, juega? No me acuerdo, fulano está de bien. tal. Y él dijo, yo no puedo perder el tiempo explicándole a un profesional lo que tiene que hacer. Tiene Está que bien que venir, fue, ponerse la camiseta y jugar. no, por Creo supuesto, que está bien fue que fue en así, Perú, pero estaba... el otro, no, sí, ya sé que fue en Perú, pero esto viene de arrastre, pues el otro día también lo picantearon y también le están buscando el pelo como para que se vaya. Igual, Gareca lo que se refiere, si mira la charla entera en ESPN, tiene que ver con el proceso formativo. Hoy, es lo que dice, que ya lo hemos hablado en las clases, hoy los técnicos de categorías formativas, infantiles y juveniles están muy centrados, mejor dicho, están tan centrados en ganar que se olvidan de formar buenos jugadores. Que no va o sea, puede ir de la mano con ganar, lógicamente, pero puede que no se te dé del tener un buen jugador y no ganar. Se puede dar, porque pasa eso. Entonces, están tan centrados en ganar que ganan capaz, pero que no le dan las herramientas a los jugadores para que después el día de mañana lleguen a ser profesionales. Por ese lado. Y respecto a Pero, los jugadores Pedro, perdona. profesionales, Perdón. Es que iba a decir yo sí, también sí, Jesús, un metele, poco metele. por ahí, disculpa. No, no, que eso pasa también con los profesionales, ¿no? Hay entrenadores que tienen un plantel de jugadores excelente y muchos no lo saben aprovechar por sus caprichos. Se pueden gastar 300, 400, 500 millones de euros al año o ciento y pico y no lo saben aprovechar. Y conozco muchos ejemplos. Y luego jugadores que están saliendo a los que les cortan porque no tienen mecanismos para saber hacerlos jugar, ¿no? Hay jugadores que en equipos grandes han, eh, han fracasado y luego han ido a equipos pequeños, han sido dioses, o a otro equipo grande y han sido dioses. Hay Seguro, muchísimos ejemplos, ¿no? seguro. Por eso, a ver, digamos, esta parte que estamos viendo está más enfocada en el entrenador que en el jugador y está más enfocada en lo que nosotros tenemos que hacer en relación al grupo que tenemos. Y por eso hay mucha gente que tiene oportunidades de las cuales yo no opino, pero que capaz no están capacitados, no están atravesando esto que están haciendo ustedes justamente para ocupar ese lugar, para ocupar esa posición. Y después, bueno, no tienen ellos las herramientas como para formar al jugador. Y después por eso los jugadores llegan con déficits a ser profesionales o siendo profesionales no logran explotar. Como decía Jesús, muchas veces el jugador profesional necesita de el lugar y el momento adecuado para explotar. Y si, che, pero este jugador jugaba no sé, en tal equipo y era malísimo. Y fue a tal otro equipo y es un fenómeno.
Y porque capaz, no es que el jugador cambió 180 grados, es que capaz con el técnico que estaba, le pedía cosas que no van de acorde a las características del jugador. Si yo tengo un volante central de buen pie, por decirle un ejemplo, no le puedo pedir que lance todo largo para los extremos, de buen pie para juego corto. Tengo que intentar que mi volante central se asocie y que tengamos la pelota. O no me puedo replegar y jugar al contragolpe. Porque mi volante central no corta en defensa y sí tiene buen pie. Bueno, un ejemplo. Eh, y volviendo a lo que estaba diciendo antes. eh, y agarrando lo segundo que dijiste, Sebastián, esta diapositiva no significa que no vamos a corregir a los profesionales, ojo, no significa eso. Yo te estoy diciendo las características que debiera tener, según la teoría, una persona que llegue a ser profesional. Después, lógicamente, en un entrenamiento la vas a corregir. Si le tenés que hacer una corrección táctica, se la vas a hacer. Y si le tenés que hacer una corrección técnica porque ves que es necesario, se la vas a hacer. Porque nosotros como entrenadores, siempre estamos buscando que nuestros jugadores, independientemente de la categoría, mejoren. Y sean mejores que en el entrenamiento anterior. Tanto como jugadores como personas incluso. Entonces, las correcciones se las va a hacer. Esto no tiene que ver con corregir o no. Esto tiene que ver con cómo debiera llegar un chico. Un chico se atravesó el proceso formativo con entrenadores capacitados y atravesando cada etapa madurativa acorde a lo que dice la teoría, eh, debiera llegar con un nivel de comprensión del juego que sea absoluta, lo cual implica que uno, por ejemplo, no tiene que explicarle, claro, no tiene que explicarle, no tiene que explicar, no tiene que enseñarle, sí corregirle, justamente, corregirle y no enseñarle. A usar, sí, a usar el tiempo y el espacio, a saber cuánto tiempo y espacio tiene, a entender conceptos técnico-tácticos, a especializar un gesto en particular. Vos, por ejemplo, si recibís un jugador profesional, y esto te digo porque pasa, vos me vas a decir capaz no, pero, o me van a decir que no, pero pasa. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores profesionales, defensores centrales, que con mal pase largo, con mal pase corto, que no te permiten salir jugando? Quiere decir que más allá de las características del jugador, ese jugador no atravesó un proceso formativo completo. Obviamente no va a llegar con la capacidad de pase de un enganche, pero un central que no pueda dar pases cortos, que no pueda jugar en corto, que tenga que sacar todo en largo, quiere decir que hay una etapa de la formación que no la hizo bien. Creo que es bastante sencillo como eso. Entonces, esta diapositiva a lo que me refiero es, tenemos que recibir jugadores cuyas características generen que no tengamos que perder tiempo en enseñarles cosas desde cero. ¿Entiendes? Y sí, corregirle y marcarle cosas puntuales para seguir ayudándolo a perfeccionarse, porque el jugador de fútbol en definitiva nunca se deja de perfeccionar y nunca nunca deja de mejorar. Sería muy necio pensar que hay un límite de mejora. ¿Se entiende Profe, más o también, menos? Sí, también hay muchos jugadores en primera división, porque lo he visto, no sé si usted lo ha visto o no, que no tienen coordinación para hacer tipo diferentes ejercicios. Yo lo he visto, que no tienen seguro. coordinación. Y eso ya no lo va a perfeccionar. Puede ser que lo mejore, lo corrija, pero ya siendo profesional una coordinación, un canguro, un skipping o hacer algo eso, si ya no lo aprendiste antes de grande, para mí ya está en el horno. Seguro. Lo mismo, hay muchos jugadores ¿cuántos jugadores hemos visto que se equivocan en decisiones, que tienen mala toma de decisiones, que decís, pero ¿por qué decidiste esto si tenías esta otra opción? Bueno, eso es porque, a ver, si es un patrón, no si es una sola vez, pero si regularmente se da eso, es porque capaz no atravesó un proceso formativo completo y acorde a lo que tendría que realizar. Pero obviamente siempre está la posibilidad de corregir, de marcar, incluso como decíamos, que decía Luis también, en esta edad las correcciones son prácticas y exclusivamente de mando directo, y entre compañeros, los profesionales, es difícil que se dé un descubrimiento guiado como tal. Es difícil que un compañero le diga a otro, un profesional le diga, che, fíjate que tenés tal opción. No, con la corrección es, fíjate que tenías esa opción. Es eso. Así que bueno. Eh, Estas son ¿hay alguna duda, alguna pregunta de esto que vimos recién? Yo, No, profe, profe, yo no. ¿Estamos bien?
Eh, Sí. sí, pregunta. No, esto de que a veces profesionalmente se equivocan, ¿no? Se equivocan en situaciones, che, pero ¿por qué no se la dio acá? Si está acá al lado del otro solo, abierto por allá. Yo creo que por ahí también de chico hay que ponerlo en situaciones más extremas, de tomar decisiones en momentos claves, última jugada de partido, vamos perdiendo sobre la hora, no sé, se está jugando un campeonato. Yo creo que ahí donde aparece la inteligencia, ¿no? Del distinto, que muchos llegan, ¿no? A temprana edad, porque yo creo que la cabeza tiene mucho que ver en eso. Hay jugadores muy buenos técnicamente, pero no llegan, o sea, aparecen a los 18, 20 años y después se van cayendo porque para mí le falla un poquito lo que es la mentalidad en el momento de decisión y se van quedando. Pero por ahí técnicamente son fenómenos, pero nunca llegan a un nivel tan alto porque para mí de la cabeza no toman bien la decisión o, bueno, o no tuvieron bien formados en ese momento, en esas circunstancias de juego que hay que pensar. Opino Sí, nomás. sí. Bueno, Insu, eso, así me apareces en el Zoom, Insu. Eso va un poco de la mano con esto de que hablábamos de saber usar el espacio y el tiempo, de saber de aplicar los conceptos tácticos de manera consciente y de perfeccionarlos y de saber cuándo desmarcarse y cómo desmarcarse. Ahora en la siguiente clase, porque ya no vamos a llegar, vamos a ver, vamos a empezar viendo cuál es un poco el proceso de que se da cuando uno realiza una acción. Cuando uno realiza una acción hay un proceso, sea la acción que sea en el fútbol, hay un proceso. Y cuanto más automatizado tenga uno ese proceso, que ahora lo vamos a ver en la clase siguiente, justo me la está dejando picando, eh, menos veces se va a equivocar y menos lo va a afectar el entorno. Entonces, esta formación de la que estamos hablando, va a estar referida a aceitar ese proceso y aceitarlo y aceitarlo y aceitarlo y mecanizarlo y mecanizarlo y mecanizarlo, de tal forma que el contexto no pueda afectar a ese ciclo que determina una acción. Pero sí, obviamente que un jugador que tiene muy buenas características técnicas y no termina de explotar porque carece de la capacidad cognitiva, es porque también sucede y es porque también le faltó formación en ese sentido. Faltó quien lo ayude a comprender el juego, a comprender la lógica interna del juego. Seguro. Bien, Pero y también no habría llevándolos a que comprenda el juego durante lo que son los 60, 70, 80 minutos de juego, porque ahí estamos hablando de la desesperación de buscar el empate sobre la hora. No estaría bueno claro, que comprendan el juego a lo largo de... Estamos en formación. ¿Para qué mandar a todos a la carga barracas si vos le estás enseñando? Lo bueno es que ellas sepan que durante todo el transcurso del partido deberían tener un patrón para llevar adelante, que el otro es sí. consecuencia. A veces malas decisiones tomadas te hacen los goles en contra. Lo bueno es tratar de corregirlo y no ir por el empate, así a la desesperada, digo yo, ¿no? Eso lo puede Sí, dejar para un sí. equipo profesional, se está jugando, que está por millones de dólares, pero un equipo juvenil para mí no tiene sentido. Yo al menos prefiero que sigan jugando por abajo y buscar de la manera que buscamos siempre y no meter 9 tipos adentro del área para buscar un bochazo. Porque eso también, ¿cuántas situaciones podés concretar el gol? Es una de cada, no sé, de cada 500. Entonces, ¿por qué no seguir aprendiendo como corresponde, como se le va enseñando a lo largo de esos 80 minutos? No sé, Bueno, eso es es mi lo que opinión. hablamos. Eso es lo que hablamos, Luis, un poco de hoy la tónica que hay de los entrenadores de querer ganar como sea y, y de No priorizarle sirve. ganar por sobre el formar. Mm. Pasa mucho. Bueno, y les voy a cerrar con esto, que en realidad, no les voy a mentir, no estaba en mi planificación tocar este tema, pero Insu me lo abrió al juego y lo voy a meter, porque tengo ganas de meterlo. Em, nosotros íbamos a seguir con otra cosa, con otro contenido, pero voy a meter esto para cerrar hoy y para arrancar la clase que viene, y lo vamos a meter antes del contenido que nos tocaba ver. Cuando nosotros realizamos una acción en cualquier ámbito de la vida, esta acción de abrir una botella y tomar un traguito de agua,
hay un proceso que tiene 4 partes que son, que tienen un orden, pero que al ser cíclicas y ser un ciclo, hay un orden, pero es circular, digamos, no hay ni un comienzo ni un final. Que son percepción, decisión, ejecución, feedback o retroalimentación en español. Y eso genera la automatización. ¿Está bien? Esto sucede en cualquier acción que uno hace en la vida y obviamente y lógicamente en cualquier acción de fútbol. Entonces, nosotros mediante el juego y mediante los ejercicios, lo que tenemos que lograr es que lo que nosotros planteamos como tarea genere que el jugador tenga que percibir una acción, ¿sí? A través de su cerebro, percibir. Percibir el entorno, percibir a los compañeros, percibir a los rivales, percibir el espacio. En base a eso, decidir cuál va a ser la mejor opción que tengo en base a la percepción de información que recolecté. Una vez que se toma la decisión, hay que ejecutar sobre esa decisión. Tengo que ejecutar, tengo que llevar adelante lo que yo decidí. Y por último, tengo que tener un feedback, una retroalimentación de lo que yo hice. Si estuvo bien, si estuvo mal, si me faltó un poco más, un poco menos, si era un poco más fuerte, un poco más despacio. Y ese feedback, esa retroalimentación, va a ser la que nos condicione, de alguna forma, la percepción para la siguiente vez que tengamos que tomar o que se nos presente esa situación. Y este proceso que ustedes están viendo acá, lo que nosotros tenemos que generar es que a través de acciones de fútbol en los entrenamientos, como le decía antes, se aceite, se mecanice, hasta que sea de forma automática. Que no significa que le vamos a quitar creatividad al jugador. Lo automático, lo que tiene que ser automático es este proceso. El jugador tiene que hacerlo en milésimas de segundo, que es lo que pasa con los profesionales. Los profesionales lo hacen en milésimas de segundo. Y Messi, por darles un ejemplo, lo hace más rápido que en milésimas de segundo, que no sé ni cuál es el término, y por eso le saca ventaja a los rivales, y por eso encuentra pases que no ve nadie, ve situaciones que no ve nadie. Entonces, porque después ya nos vamos a ir a otro tema en la clase que viene. Todo lo que nosotros planteamos en la semana, todas las tareas que nosotros hagamos, sea global a través del juego, o sea específica a través de una acción, una tarea analítica, tienen que tener. Las analíticas sucede menos, pero también sucede. Tienen que atravesar por este proceso. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda bien todo el chino que estoy hablando. Vamos a decir un jugador que recibe, un enganche que recibe, gira, mete una asistencia entre el 2 y el 4 rival, al extremo que tiró una diagonal, y termina en gol, ¿no? Antes de recibir la pelota, el enganche va a percibir. Siempre va a percibir. Todos percibimos. Todos percibimos. El tema es, la diferencia va a ser el que lo haga más rápido y el que lo haga más lento. ¿Qué va a percibir? ¿Dónde está el parado? ¿Dónde están sus rivales? ¿Dónde están sus compañeros? Si el extremo está en la posición en la que tiene que estar. Si no, ¿cuánto tiempo va a tener para girar? ¿Cuánto tiempo va a tener hasta que le venga un rival? Todo eso es percepción. Es antes de recibir la pelota. Después va a decidir, ¿qué hago con la pelota? Avanzo en conducción, doy un pase a un extremo, doy un pase al otro extremo, remato al arco. Después de decidir, va a ejecutar. Decidió dársela entre el 4 y el 2 al extremo que tiró la diagonal. Esa ejecución puede ser buena o puede ser mala. Capaz la decisión era buena, pero la ejecución fue mala. Capaz el pase era correcto, la opción de pase era correcto, perdón, pero el pase lo hizo mal. O incluso al revés, capaz fue una mala decisión, pero por ejecutarla de forma correcta se salvó. Eso también pasa mucho. Es mala la decisión, pero como la ejecución es buena, la acción termina siendo buena. Y después tener una retroalimentación, un feedback que decir, che, salió bien. La próxima vez que reciba y los centrales estén lejos, puedo girar
y buscar un pase en cortada, buscar un pase en diagonal, buscar un pase en profundidad. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Porque Insu justo tocó el tema de jugadores que erran en momentos claves. Este proceso puede estar afectado por, como decía Insu, momentos claves. Puede que los momentos claves de mucha presión no los afecten, pero nosotros lo que tenemos que fomentar es que se dé esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través muchas veces del descubrimiento guiado. ¿Sí? Esto se da cuando hay descubrimiento guiado, porque si hay mando directo, no hay percepción, no hay decisión. Sí hay una ejecución, pero sin decisión y sin percepción, y no hay feedback. ¿Está bien? Hay simplemente una ejecución. Y cuanto más logremos que esta cadena de hechos suceda, más automática va a ser y menos tiempo va a requerir para la persona. Y para que se termine de entender. ¿Ustedes saben cuando se nos da una acción cómo funciona el cerebro humano? Les explico. El cerebro humano es como una gran computadora que tiene archivados miles de millones de registros de cosas que hicimos en nuestra vida para una acción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si yo dejo caer esta cartuchera que tengo acá, ¿no? Dejo caer la cartuchera, va a golpear la mesa. Si yo quiero que mi mano agarre la cartuchera, mi cuerpo ya sabe, porque es algo que se hace naturalmente, que tiene que poner la mano a cierta distancia, en cierto momento, a cierta velocidad, y no tengo que pensarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr con los futbolistas. Que el futbolista no tenga que pensar la acción que va a suceder siguiente. ¿Se entiende? Después, él decidirá cuál es la mejor. Él va a decidir en el momento. Porque ¿qué pasa? Va a percibir y según la percepción que tenga, va a tener 3, 4, 5 opciones de decisión. Va a elegir una y la va a ejecutar. Ahora, cuanto más rápido perciba y más rápido decida, menos tiempo va a tener el rival para intentar contrarrestar lo que el jugador quiere hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Si yo percibo más rápido y decido más rápido, el rival no tiene tiempo. Y si además ejecuto bien, la acción me sale bien. Entonces, mediante las tareas, independientemente de las características de edades en las que estemos, a través del descubrimiento guiado, este proceso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Y que se dé tantas y tantas y tantas veces, que ya sea automático para el jugador y que su cerebro lo realice de forma automática. Y le diga, mira, percibí esto y tengo estas 4 decisiones. Decidí rápido, así ejecutamos. ¿Se entiende? Y Guardiola lo que dice es, a menor nivel técnico de jugadores, mayor espacio. Porque con mayor espacio, este proceso se puede dar más lento. Entonces al jugador técnicamente más o menos dotado, le das más posibilidades. Al jugador que es técnicamente excelente, dale menos espacio para que esto lo tenga que hacer más rápido y tenga que percibir, decidir, ejecutar. Y tenga una retroalimentación más rápida todavía. Más rápida, porque técnicamente es muy bueno. Y que tenga que su cerebro funcione muy rápido. Y eso es lo que le da la ventaja sobre los rivales. Una de las ventajas, ¿no? Después hay más ventajas. Pero nosotros tenemos que conseguir como técnicos que este proceso, en las tareas en las que hacemos a través del descubrimiento guiado, se dé una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que sea automático. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Eso no estaba en los planes, pero bueno, justo me dio el pie Insu y me parecía que valía la pena. ¿Alguna pregunta, duda, muchachos? Bueno, Pedro, gracias. Entonces, Bárbaro. Seguimos entonces el lunes que viene. Hasta el lunes. Muchas gracias. bueno, nos vemos mañana, Adiós, Pedro, chicos. adiós. Chao, Mañana. chao, Adiós, chao. adiós. Que vaya bien, chicos. Adiós, Chao, Sebas. chicos.